Un saludo a todas y a todos. Soy el reverendo anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla, perteneciente a la Comunión Anglicana Ortodoxa, y seguimos en nuestro curso sobre el Evangelio de Marcos, explicado perícopa por perícopa. Antes de entrar en esta nueva etapa de nuestro curso, vamos a comentar una breve introducción ya a la última etapa de nuestro curso. Marcos dedica la segunda parte de su catequesis a explicar el modo del mesianismo de Jesús. Jesús nunca se llamó a sí mismo Mesías, pues era un título de significado ambiguo, que generalmente se entendía de forma religioso-nacionalista. Sus discípulos acababan de reconocerle como tal, y él les impone silencio con la finalidad de enseñarles cómo entiende él ser Mesías, ser ungido de Dios para realizar su misión salvadora en la línea del siervo de Yahvé. Con este sentido, la Iglesia aplica el título a Jesús. En esta parte, que tendrá como punto culminante la confesión del centurión, que proclama a Jesús Hijo de Dios, Marcos quiere exponer que este tipo de mesianismo es el que compete al Hijo de Dios. Capítulo 15, versículo 39. Jesús se reveló como Hijo de Dios muriendo. Esta segunda parte es también eminentemente cristológica, como la primera, e invita a los creyentes a comprender cómo sigue actuando hoy día Jesús, a quien reconocemos como Mesías. La exposición de Marcos se puede dividir en 3 sesiones. La primera es una catequesis sobre la muerte y resurrección, que va del capítulo 8, del versículo 31, al capítulo 10, versículo 52. La segunda expone la actuación mesiánica de Jesús en Jerusalén, capítulos del 11 al 13. Y la tercera proclama la muerte y resurrección de Jesús, capítulos 14 al 16, 8. La obra termina con un apéndice añadido posterior del capítulo 16, versículo 10, del 9 al 20. La primera sesión consta de 3 desarrollos, estructurados en torno a los 3 anuncios de la muerte y resurrección de Jesús, siguiendo siempre la misma secuencia. Escuchemos. Anuncio: malos discípulos no comprenden más a las enseñanzas. Los 3 elementos están íntimamente desarrollados. Se comprende no con la cabeza, sino con el corazón. Por ello, los valores que dominen en el corazón condicionarán la comprensión de una enseñanza. En este caso concreto, los discípulos no comprenden por qué en sus corazones dominan antivalores, como el egoísmo, el deseo de tener, dominar, imponerse, entre otros. Por ello, las enseñanzas que aparecen en cada desarrollo versan sobre los valores que permiten conocer el modo del mesianismo de Jesús, la muerte y resurrección, y a la inversa, la aceptación de la muerte y resurrección ayuda a comprender el ser para los demás, el servicio, el compartir, como valores, como formas concretas de compartir la muerte y resurrección. Mis hermanas y mis hermanos, iniciamos el análisis de la pericopa del capítulo 8, del versículo 31 al 33, que se denomina primer anuncio de la pasión. También lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, del versículo 21 al 23, y en Lucas, capítulo 9, en el versículo 22, y no está en el Evangelio de Juan. Escuchemos. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo: «Quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Explicación. Jesús anuncia por primera vez su muerte y resurrección como característica fundamental de su mesianismo, pues corresponde al plan de Dios que debía realizarse. El término debía normalmente designa un hecho que corresponde al plan de Dios, lo que implica que tiene sentido dentro de su plan salvador.
Marcos subraya que este tema no fue algo puntual, sino que hablaba una y otra vez con toda claridad, y que esta enseñanza constituía un nuevo comienzo. Por esta razón se suele poner aquí el comienzo de la segunda parte. Pedro no comprende, lo que implica que en la confesión anterior entendía Mesías en sentido religioso político, triunfalista. Le escandaliza la idea de un Cristo rey que tenga que morir, porque ignora lo que es la resurrección. Ver capítulo 9, versículo 10 y el versículo 32. Por ello reprende a Jesús en privado, apartándolo del grupo, pero Jesús, tomando a su vez a Pedro y colocándolo frente al grupo, en público lo reprende severamente, llamándole Satanás, tentador, porque lo quiere apartar de la voluntad de Dios. No piensa con criterios de Dios, sino humanos. Siguiente perícopa, capítulo 8, versículo 34, y entramos en el capítulo 9, versículo 1. Se llama Condiciones para seguir a Jesús. También la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24-28, y Lucas, capítulo 9, del versículo 23 al 27. Escuchemos. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Les decía también: yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Explicación. Después de rechazar la postura de Pedro, Jesús convoca a los discípulos, a la gente, para definir las condiciones de su seguimiento. Hasta ahora el grupo de seguidores creía seguir a un líder religioso político. Ahora Jesús exige que renueven la decisión de seguirle con mayor conocimiento de causa, sabiendo que siguen al que muere para resucitar. Para ello les expone los requisitos indispensables. Comienzan así las enseñanzas de las actitudes y valores que condicionan el conocimiento del mesianismo de muerte y resurrección. La perícopa consta de un principio general, 8:34, que expone los requisitos básicos para el seguimiento, que se pueden resumir en la decisión total de seguir a Jesús, lo que negativamente implica renunciar a vivir para uno mismo, centrado en los propios intereses, y positivamente estar dispuesto a morir por Jesús. La frase tomar la cruz designa la decisión de llegar hasta la muerte si es necesario. Solo entonces está en condiciones de seguir a Jesús sin temor a fracasar. Siguen dos explicaciones, 8:35-37, que aclaran el principio general: el que se quiera realizar de acuerdo con los criterios de valor humanos, viviendo centrado en sí, fracasará existencialmente, perdiendo la vida ante Dios. Y viceversa, triunfará existencialmente el que pierda la vida por Jesús o el Evangelio. En la concepción teológica de Marcos, Jesús se identifica con el Evangelio. Y si uno pierde la vida existencialmente, ¿cómo podrá recuperarla? La conclusión que vemos en 8:38 justifica las exigencias. Es el juez escatológico, y cuando venga en su parucía, en la gloria de su Padre, rodeado de ángeles, aplicará la ley del talión, vergüenza por vergüenza, avergonzándose ante Dios del que se avergüence de él y de su doctrina ante los criterios de valor del mundo, que rechaza los valores del reino. Jesús se autodenomina Hijo del Hombre y llama a Dios por su Padre, presentándose como Hijo de Dios y atribuyéndose características divinas, como el venir con gloria divina rodeado de ángeles. La última sentencia, a modo de transición, 9:1, justifica la afirmación anterior. Es tan cierta esta venida que algunos de los presentes, antes de morir,
van a tener la experiencia de ver el reino de Dios viniendo con poder, experimentando que Jesús posee la gloria divina. Lo que verán a continuación será a Jesús transfigurado. Marcos identifica así reino de Dios con Jesús glorificado. El reino no es una teoría, sino Jesús muerto y resucitado. Por ello, Orígenes llamó a Jesús autobasilea, personificación del reino. Siguiente perícopa. Transfiguración. Capítulo 9, del versículo del 2 al 8, la encontramos en Mateo, en el capítulo 17, del 1 al 8, y en Lucas, capítulo 9, del versículo 28 al 36. Escuchemos. 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva a ellos solos, aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Explicación. La transfiguración es para Marcos el cumplimiento de la promesa anterior. En ella la gloria de Jesús y las palabras del Padre confirman la nueva enseñanza sobre la muerte y resurrección como el camino querido por Dios para el Mesías. Pedro, Santiago y Juan son el grupo que no morirá sin ver el reino de Dios venir con poder. Precisamente ellos que fueron testigos de la mayor revelación en poder y serán testigos de la revelación en la debilidad. El reino de Dios que viene en poder es el que están viendo ahora. Jesús transfigurado que muestra por adelantado la gloria que tendrá en la resurrección. Aparece acompañado por Moisés y Elías como testigos, representantes de la ley y los profetas respectivamente, sugiriendo así que todo el Antiguo Testamento está de acuerdo con él y con su camino. De esta forma Jesús hace ver a sus discípulos que asume este camino con plena libertad y no como una simple fatalidad humana. Los discípulos quedan desconcertados y llenos de temor ante la presencia de lo divino, y Pedro, en nombre de ellos, interviene de forma incoherente, haciendo una propuesta sin sentido, sin saber lo que decía. En esto aparece la nube de la gloria de Dios que lo envuelve y la voz divina proclama ante los discípulos a Jesús como hijo siervo, igual que en el bautismo, e invita a los discípulos a escuchar su enseñanza de muerte y resurrección. Toda la escena tiene lugar en un monte alto que evoca al Sinaí, como muestran una serie de detalles. Moisés y Elías están vinculados al Sinaí. Allí Moisés recibió la palabra de Dios y quedó constituido en el profeta al que hay que escuchar. Deuteronomio 18, versículo 15. Y bajó del monte con el rostro resplandeciente. Éxodo 34, 29-30. Allí Elías recibió la confirmación de su misión. La nube que cubre a los discípulos con su sombra evoca la de Éxodo 40, 38. Ahora es Jesús en su gloria el que recibe la confirmación de su misión. Los discípulos son los destinatarios de toda la escena. Jesús, Elías y Moisés se manifiestan en gloria ante ellos. El Padre les habla a ellos invitándolos a escuchar su enseñanza. Básicamente lo que Jesús ha enseñado son 2 cosas: que está llegando el reino de Dios y que éste se va a hacer realidad por su muerte y resurrección. Se trata pues de un camino querido por el Padre y asumido libremente por Jesús Mesías, siervo de Yahvé, el que posee el Espíritu. Por ello, visto en categorías de Dios, es un camino de poder que lleva a Jesús y a sus seguidores a la gloria de Dios. Pasa la experiencia y los discípulos se encuentran de nuevo solos con Jesús en la oscuridad de la fe. La finalidad de la manifestación ha sido ayudar a caminar con Jesús, presentando la resurrección como meta, no sacar del camino de la fe.
La llamada al seguimiento de Jesús tomando su cruz no puede prescindir del aspecto resurrección, explícito en el anuncio y en todo este contexto. Siguiente perícopa, la venida de Elías, capítulo 9, del versículo 9 al 13, y la encontramos en Mateo, capítulo 17, versículos del 9 al 13, y no en Lucas ni en Juan. Escuchemos. Y cuando bajaban del monte les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos, y le preguntaban: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les contestó: Elías vendrá primero y restablecerá todo. Mas, como está escrito del Hijo del Hombre que sufrirá mucho y que será despreciado. Pues bien, yo os digo, Elías ha venido ya y han hecho con él cuanto han querido, según estaba escrito de él. Explicación. Los discípulos no han comprendido la escena de que han sido testigos, como dejan entrever en la propuesta de las 3 tiendas. Idéntica incomprensión se manifiesta ahora en su pregunta sobre la resurrección. No han aceptado la muerte y por ello no pueden comprender lo que es la resurrección y el diálogo entre Elías. Marcos subraya así lo difícil que es para los criterios humanos de valor de que están imbuidos los discípulos aceptar los criterios de Dios, incluso después de la experiencia de Jesús glorioso y las palabras del Padre. En el diálogo a propósito de Elías, los discípulos están decepcionados porque interpretaron su presencia en la visión a la luz de las tradiciones judías, según las cuales antes de la venida del Mesías Rey vendrá Elías para preparar la nación, opinión que excluye la muerte del Mesías. Pero Elías ha desaparecido con la visión, sin arreglar nada. Jesús rechaza esa tradición, en cuanto que excluye la muerte del Mesías, acontecimiento que está contenido en la Escritura, pero la acepta como tarea de preparación y la considera ya cumplida. Marcos no explicita más, pero Mateo 17:13, en el texto paralelo, aclara que se refería a Juan Bautista, cuya muerte es un anuncio de su propio destino. Siguiente perícopa. El endemoniado epiléptico, capítulo 9, del versículo 14 al 29. También la encontramos en Mateo, capítulo 17, del versículo 14 al 21. Y en Lucas, capítulo 9, del versículo 37 al 92. Escuchemos. Al llegar junto a los discípulos, vio a mucha gente que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente al verle quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó: ¿de qué discutís con ellos? Uno de entre la gente le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, le derriba, le hace echar espumarajos, rechinar los dientes y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él les responde: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho, y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le dijo: desde niño, y muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo: ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho: creo, ayuda a mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba a la gente, increpó al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándole con violencia. El muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos decían que había muerto.
Pero Jesús, tomándole de la mano, le levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaban en privado sus discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Les dijo: esta clase con nada puede ser arrojada, sino con la oración. Explicación. A la luz del contexto, la finalidad de esta perícopa es subrayar la necesidad de la fe y la oración para seguir a Jesús, recorriendo su camino de muerte y resurrección. Marcos la presenta según el esquema en público, en privado con los discípulos. En público, 9, 14, 27. Llevan a Jesús a un muchacho con un espíritu sordo y mudo, símbolo del que no oye ni habla. Posiblemente se trataba de un epiléptico. Los discípulos no han podido curarlo. Jesús realiza la curación en un contexto que subraya la necesidad y el poder de la fe. Todo es posible para el que cree, es decir, para el que se hace fuerte en Dios, según el sentido etimológico del verbo creer en hebreo. La reacción negativa de Jesús ante la incredulidad no va dirigida tanto al padre del epiléptico cuanto a los discípulos, que han recibido el poder de expulsar demonios y lo han ejercitado, pero que ahora no han podido hacerlo porque no aceptan el camino de Jesús al rechazar la muerte, lo que implica rechazarle a Él y perder su poder. En privado, 9, 28, 29, Jesús habla de la necesidad de la oración para mantenerse en la fe y compartir la tarea de Jesús. Bueno, mis hermanas y mis hermanos, el día de hoy terminamos este análisis del Evangelio de Marcos, perícopa por perícopa, y luego en el siguiente podcast vamos a tratar la segunda parte, que corresponde al segundo anuncio y enseñanzas, que comenzaremos en el capítulo 9, del versículo 30 al 32 y siguientes. Hasta pronto.